Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy, o en el libro de hoy, os traigo la tercera parte de El Antiedipo, de la serie sobre el Antiedipo. En este caso, en este capítulo vamos a hablar de la tercera parte del libro, que recibe el nombre de Salvajes, Bárbaros y Civilizados. Como sabéis, el Antiedipo está compuesto por 4 partes y el apéndice, y realmente cada parte podríamos decir que es bastante distinta, ¿no? Hay una correlación en cuanto al contenido y la temática que se trata, ¿no? Porque van apareciendo y se van interrelacionando los temas, pero sí que es cierto que en cada uno de los apartados podemos decir que tiene una sintonía o tratan con más énfasis unos temas sobre otros, ¿no? En el anterior fue sobre todo la crítica al Edipo o al psicoanálisis en general, y en este caso vamos a hablar ya sobre, digamos, las cuestiones más bien antropológicas, ¿no? O, digamos, esa segmentación que hacen Deleuze y Guattari a la hora de comprender la realidad social o el socius que ha venido marcado en cada época, o más bien los tipos de maquinarias, ¿no? De máquinas sociales que han sido generadas, ¿no? A lo largo de la historia, no digamos a un nivel muy abstracto, ¿no? Porque tampoco se van a poner a hablar concretamente cuándo hubo una y cuándo otra, pero en cierto modo podríamos decir que son 3 bloques de separación o de socius en los que hasta han estado presentes en la Tierra, o sea, en la historia, ¿no? Pero bueno, recapitulando lo que era el socius, no sé si os acordaréis ya, pero sin volver a meternos en el cuerpo sin órganos, que como sabéis es un concepto complejo, ¿no? Podríamos decir que el socius, podríamos hablar de que es esa representación, o más bien, digamos, el modo en el que la realidad social se ve permeada sobre el cuerpo sin órganos, ¿no? Atendiendo a que el cuerpo sin órganos, esa intensidad cero, digamos, ese supuesto, ese sustrato antiproductivo que a su vez genera la antiproducción, pero no en tanto que producción, sino como soporte, podríamos incluso decir, de inscripción, pues la realidad social, ¿no? La organización social, podríamos decir que se asienta sobre un socius, ¿no? Es decir, un cuerpo sin órganos social, una maquinaria compleja que, sin ser la causa real, es la cuasi causa, en tanto que, por así decirlo, todo tipo de organización social digamos, se encuentra orbitando alrededor de esa maquinaria, en tanto que la maquinaria la determina y a su vez se entienden en ella como la cuasi causa, como lo que lo genera, ¿no? Por así decirlo, lo que ocurre en la realidad social, ¿no? Pero bueno, entrando en materia, podríamos decir que hay 3 tipos de socius, ¿no? El primero de todos sería la máquina primitiva, también llamada máquina territorial; la segunda, la máquina despótica; y la tercera, la máquina capitalista, ¿no? Que va a ser la más importante a nivel del análisis de Deleuze y Guattari, ¿no? Pero bueno, que hay una importancia también en las 2 primeras anteriores, ¿no? Pero yendo rápido a las 2 primeras, podríamos decir que la máquina primitiva, al fin y al cabo, tenía por el sustrato principal la tierra, ¿no? En un sentido físico, en un sentido directo, entendiendo la tierra como el suelo que se pisa, si se quiere, ¿no? Entendiendo que al fin y al cabo, digamos, esos salvajes, esos primitivos, ¿no? En cierto modo, reunían, o por así decirlo, configuraban su realidad social o la codificaban a partir de ese motor inmóvil que supone la Tierra, ¿no? Digamos que si nos ponemos a avanzar, digamos, en una sociedad avanzada, por así decirlo, que nos diferenciaría, ¿no? de los animales que no tienen una organización social, nos daremos cuenta que, digamos, que la tierra, en un sentido agrícola, en un sentido de organización, ¿no? Incluso geopolítica, ¿no? Aunque en aquellos momentos no se hablaran de esos términos, pero un poco a nivel, digamos, de que la tierra sería ese sustrato de producción donde se generaría el stock de los alimentos, de donde se generaría todo a un nivel natural, ¿no? En un nivel casi lo más cercano a lo que entendemos más por naturaleza, que a su vez es lo que posibilita, ¿no? Esa organización social, ¿no? Y esa reproducción, digamos, de organizaciones, ¿no? Entonces, podríamos decir que a ese nivel, pues lo que ocurría, pues digamos que los diferentes flujos eran codificados y el centro de todo ello era la Tierra, ¿no? Digamos que al fin y al cabo
Todavía no pensaremos en el Estado nacerá ya para Deleuze y Guattari con la máquina despótica, en tanto que la organización social todavía no está, por así decirlo, cuadrada en un órgano que totaliza las diferentes partes, ¿no? Todavía no tiene esa complejidad o no es tan sofisticada. Sin embargo, la Tierra sí que tiene una presencia, ¿no? Tiene una importancia y a su vez es considerada a la hora, digamos, de organizar la vida social. Pero bueno, pasando ya a la máquina despótica que hemos mencionado, básicamente la máquina despótica, al fin y al cabo, ya tiene, por así decirlo, eso, una complejidad mayor, ¿no? Podríamos decir que para empezar la máquina despótica contempla el aparato de Estado, ¿no? Como esa máquina que trata, digamos, de absorber todos los flujos que se dan, ¿no? en su mano, ¿no? en su posibilidad, digamos, de dominación, por así decirlo, y a su vez, digamos, podríamos decir que si la Tierra, digamos, era como el sustrato, ¿no? de donde se basaba, ¿no? donde, digamos, emanaba, digamos, toda la organización social, ahora podríamos decir que ese sustrato en la máquina despótica es el cuerpo del déspota, ¿no? Véase un monarca absoluto, véase un dictador, un rey, digamos, de todo tipo, ¿no? Que al fin y al cabo podríamos decir que contempla, digamos, todos los flujos o esos flujos que orbitan alrededor, digamos, de la organización social, podríamos decir que se dan a un modo trascendente, ¿no? Digamos, hay una relación entre Dios y el monarca o, perdón, el déspota en general, ¿no? Porque tampoco vamos a cerrarlo a una época concreta, sino más casi la figura organizadora que podríamos decir que en una jerarquía absoluta estaría en la cima, ¿no? Y digamos, todo su poder, todo su deseo de coordinación o de codificación de los flujos, digamos, proviene, emana de él y a su vez organiza la sociedad, ¿no? Y por ello, digamos, ya hay una complicación mayor a la hora de comprender el Estado, o sea, a la hora de comprender la máquina social, en tanto que hay un Estado, ¿no? que en cierto modo, por medio de su burocracia, por medio de sus diferentes instituciones o de sus diferentes, digamos, aliados, va a tratar, digamos, de codificar, digamos, en mayor extensión todo ese terreno, ¿no? Esa tierra, que por así decirlo, lo que hay que tener en cuenta, sí que es cierto que esto no lo he mencionado, es que por así decirlo cada máquina social, por así decirlo, mata a la anterior, pero a su vez se desterritorializa, más bien desterritorializa las formas anteriores para reterritorializarlas en una máquina social nueva, más compleja, pero que a su vez comprende fases anteriores, pero por así decirlo, de un modo, por así decirlo, como más residual. En el caso del déspota se ve claramente que el movimiento ya no es tanto de codificación, sino de sobrecodificación. Es decir, esa tierra que en un primer momento era central en la máquina territorial, ahora va a tener importancia, pero ya desde un nivel desde un nivel de sobrecodificación, en el sentido de que el déspota contemplará la tierra como propiedad suya, en tanto que hará, no sé, por ejemplo, algún tipo de conquista, ¿no? Para sobrecodificar esa tierra que le interesa, ¿no? Y en cierto modo agenciarla y, por así decirlo, codificarla o sobrecodificarla para sí mismo, ¿no? Y entonces los movimientos que se generarían, por así decirlo, serían de otra índole, más complejos. Luego también vemos que hay esa trascendencia, ¿no? entre el déspota, ¿no? y la organización social y cómo realmente todo tiene que ser del modo en el que al fin y al cabo esa parte trascendente, ¿no? en la cual el déspota, pues como es asociado con la divinidad, pues por lo tanto todo se deriva de él de una forma cierta, ¿no? o cierta por lo menos para quien lo cree. Y bueno, básicamente eso sería el segundo punto, la segunda máquina social. Pasando ya a la tercera máquina social, que sería la máquina capitalista, como sabéis, pues lo primero de todo cabe decir que Deleuze y Guattari en determinados momentos van a decir que la máquina social, el socius capitalista, podríamos decir que en cierto modo estaba inscrito en las máquinas sociales anteriores, pero como el negativo de las mismas, por así decirlo. Lo que caracteriza al capitalismo, a la máquina social capitalista, es que
que por así decirlo es la conjunción de los flujos descodificados, ¿no? Y esto, por así decirlo, en cierto modo podía ser como algún tipo de presentimiento, de predestinación de la muerte de una máquina social anterior, en tanto que la obsesión tanto de la máquina primitiva como de la máquina despótica, por así decirlo, tiene, digamos, el intento de codificar todos los flujos que ocurren en la realidad social a partir de los supuestos que consideran válidos, ¿no? De modo que se haría un circuito, ¿no? En estas otras dos máquinas, un circuito cerrado en el cual los códigos, por así decirlo, implican la realidad social sobre los flujos que se crean en ella. De modo que el terror viene de la mano en la que se podrían imaginar la posibilidad de que los flujos se descodificasen. Es decir, de ese afuera, ¿no? En el cual, ese afuera de la codificación, en el cual ya no hay, por así decirlo, una organización centralizada o un código dogmático o estricto mediante el cual, por así decirlo, organizar la realidad social de una forma, por así decirlo, no sé si se quiere decir autoritaria o centralizada, sí. Entonces esto va a ser un punto interesante, ¿no? Ya que en cierto modo es interesante el punto en el cual deducen esto de Shiwatari, ¿no? Que en cierto modo, claro, si la codificación había sido una parte central, digamos, de todas las máquinas sociales anteriores al capitalismo, a su vez, en tanto que hay una codificación muy rígida, también hay un miedo a esa descodificación, ¿no? Se puede pensar de muchos términos, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay una tradición religiosa, unas costumbres muy marcadas acerca de un tipo de comportamiento cotidiano, etcétera, pues el temor de ello sería que se descodificaran esos flujos, ¿no? Y de que, por así decirlo, se perdieran ese tipo de creencias, ¿no? Y, por así decirlo, el capitalismo o la máquina social capitalista contempla los flujos descodificados como parte, o como, por así decirlo, como su propia esencia o sustancia, ¿no? Entonces, entrando ya en la cuestión de la máquina social capitalista de lleno, podríamos decir que esos flujos descodificados es lo que la caracteriza, ¿no? Al fin y al cabo, el hecho de que en las otras máquinas sociales la desterritorialización, por así decirlo, era por así decirlo, sí, la consecuencia al fin y al cabo de la muerte de la máquina social, ¿no? En el momento que se desterritorializa una codificación, eso implica la muerte de ese código y por lo tanto de esa organización social, ya que por así decirlo es muy poco transigente, ¿no? En cierto modo es como una codificación que impide, por así decirlo, pasar los flujos de una forma que no sea por la que está asentado, ¿no? Y lo que ocurre en la máquina social capitalista es todo lo contrario, ¿no? En cierto modo, lo que ocurre es que el movimiento de desterritorialización y reterritorialización está dado como parte de su axiomática. Ahora entraremos con lo de axiomática, pero básicamente es que da igual lo que ocurra, por así decirlo, a medio o largo plazo, que si al fin y al cabo, en cierto modo, se ve contemplado como algo que es compartido, en cierto modo, por la realidad social o por los ciudadanos que lo viven, en cierto modo, en cierto modo eso se trastoca y se reterritorializa, ¿no? Es decir, no es que el capitalismo, digamos, tenga, por así decirlo, unos pilares asentados de una forma clara a nivel de cómo hacer X cosa o no, sino que en cierto modo, si se hace una cosa de una forma contraria como se estaba haciendo antes, lejos de destruirse y romper sus cimientos, lo que va a hacer es desterritorializarse del modo en que lo hacía para reterritorializarse a una forma nueva en la que asumir esos nuevos presupuestos, ¿no? Y ahí está un poco la clave de por qué Deleuze y Guattari hablarán de axiomática. Porque esto es un poco complejo, cuesta un poco de entender. Ahora mismo no tengo la definición de axiomática que pusieron en Derrames 2, en el vídeo que subí está, pero básicamente el código a lo largo, digamos, de las máquinas sociales anteriores tenía una intención bastante clara, ¿no? de poner, ¿no? Por así decirlo, de reunir o de capturar esos flujos y controlarlos de un determinado modo, ¿no? Mientras que, por así decirlo, la axiomática
vendría a hacerlo de una forma distinta, en tanto que si los códigos, por así decirlo, sería una formalización, es algo abstracto, puede ser un código muchas cosas concretas, ¿no? Da igual cuál fuese, pero por así decirlo se codifica de una forma y no de otra. La axiomática, por así decirlo, hablaría, digamos, de una inmanencia de los códigos, por así decirlo, de cómo realmente, perdón, más bien de cómo una abstracción de los códigos, en tanto que da igual qué códigos sean, ¿no? Ya que lo importante es la fórmula en la que realmente se adhieren a esa instancia que sería el capital, ¿no? En tanto que da igual si un código es un código u otro, si por así decirlo lo que importa es cómo realmente ese código, por así decirlo, puede ser de una forma diferente, siempre y cuando, por así decirlo, se adhiera a lo que se llamaría el capitalismo, ¿no? Que el capitalismo, al fin y al cabo, hablará Deleuze y Guattari, también citarán a Marx y tal, hablan de que lo básico, ¿no? Es que ha habido una serie de movimientos de desterritorialización a diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, la propiedad privada es algo que es nuevo, ¿no? O por lo menos no es comprendida hasta una sociedad capitalista, en tanto de que hay una contingencia a la hora, digamos, de que esos elementos se creen para poder desarrollar el capitalismo. La propiedad privada es uno de ellos, antes no era comprendida de esa forma ni era defendida de esa forma, y por tanto sin propiedad privada no puede haber capitalismo. Luego también estará los flujos de trabajadores desterritorializados, ¿no? En el momento de que, por así decirlo, hay trabajadores desnudos, dirá Marx, en el sentido de que dependen de la máquina capitalista para, por así decirlo, adherirse a ella y conseguir su trabajo, ¿no? Por así decirlo, hay una codependencia, ¿no? Entre los trabajadores al capitalista y el capitalista a los trabajadores. Antes, por así decirlo, ¿no? Los gremios no permitían, por así decir, eso, ya que, por así decirlo, de forma endógena iban reproduciendo por los siglos y los siglos sus propias dinámicas, mientras que ahora, por así decirlo, esa relación, ¿no? Entre el trabajador y el capitalista es nueva, ¿no? Y a su vez permite, por así decirlo, ¿no? Otra descodificación que es la del dinero, ¿no? Se hablará del dinero y de la riqueza en términos abstractos, tal como por así teoriza en un primer momento Adam Smith, ¿no? En tanto que la riqueza ya no depende de un sector determinado, si de la tierra, si de la tierra, del artesano, etcétera. Ahora la riqueza se habla en un término abstracto y general, ¿no? Entonces, digamos, con diferentes supuestos, ¿no? Con diferentes elementos que surjan de forma contingente, podríamos decir que se crea esa receta o ese humus, ¿no? Para que surja el capitalismo, ¿no? Como una nueva máquina social que a su vez desterritorializa la anterior, todavía tiene un Estado, todavía tiene una forma de intentar codificar o de regular, porque al fin y al cabo el Estado trataría de regular la descodificación absoluta que tiende a darse en el capitalismo. Y a su vez, como dirán Deleuze y Guattari, el límite del capitalismo es inmanente, ¿no? Por así decirlo, en las otras organizaciones sociales, en las otras máquinas sociales, el límite de ellas mismas era la descodificación de los flujos, ¿no? En tanto que si en el momento que el déspota ya no es considerado como el codificador y los flujos que codifica se van a la mierda, hablando mal y pronto, pues eso pasa por la guillotina del déspota y adiós a toda esa codificación, ¿no? Sin embargo, en el capitalismo no. El capitalismo, digamos que sus propios límites son impuestos por sí mismo. Entonces sus límites son inmanentes, en tanto que si de repente choca con un límite, por así decirlo, su propio proceso interno tratará de desterritorializar aquellas formaciones, aquellos flujos que se dan de una forma para, por así decirlo, desviarse y darse de una forma diferente. Así que bueno, hablando, digamos, de una forma general, porque este capítulo es muy, muy denso, muy interesante, ya que habla de las diferentes formaciones sociales, cómo interactúan entre sí, y a su vez cómo, por así decirlo, eso desemboca en el capitalismo como por así decirlo, el efecto o el negativo de las anteriores. Y bueno, es un capítulo esencial para entender el libro. Y bueno, eso es todo, nos vemos en el próximo vídeo, así que chao.